siendo esta una función identidad, función lineal, función identidad, ¿cuál es su dominio y rango de esta función? Los reales, porque no tienen un límite ni Ya, ese es el dominio y el rango. un dominio y el rango. Muy bien. Ya, está muy bien. Recordemos esa parte de la teoría. El dominio, la función lineal tiene como dominio y como rango todos los reales. ¿Sí? Si nos damos cuenta en la gráfica, ahora vamos a observar gráficas y vamos a determinar dominio y rango solamente observando gráficas. Ya sabemos que la forma analítica, la forma correcta es de la regla de correspondencia, yo evalúo, despejo y evalúo X, la variable X, para saber qué valores puede tomar X. Conociendo esos valores, pues puedo definir de que el dominio estaría en los reales o independientemente de cuál sea su regla de correspondencia, ¿no? Y para el rango se evalúa Y, se despeja X y se evalúa Y, ¿no es cierto? Entonces ahí sabemos si es que está definida esta regla de correspondencia, ahí sí podemos decir que es una función definida, ¿no es cierto? Bien, entonces, ahora vamos a hacer, a partir de estas gráficas, pues vamos a definir su dominio y su rango, observando las gráficas, ¿ok? Entonces, el dominio en este caso, si nos damos cuenta, están todos los valores negativos, ¿sí? Recordemos que el eje X es el eje de la abscisa y el eje X hace referencia de todos los valores que puede tomar la variable independiente, la variable X, ¿no es cierto? El eje horizontal es la abscisa y todos los valores que representen en este eje, pues van a ser los valores que tome la variable X. Y la variable dependiente van a ser todos los valores que tome la vertical, ¿no es cierto? O conocida también como la ordenada. Desde el negativo, desde todos los negativos hasta todos los positivos, los valores numéricos que puede tomar el rango, ¿no es cierto? El rango. Entonces vamos a hacer referencia. Eje X, dominio, eje Y, rango. ¿Ok? En este caso, la recta, si nos damos cuenta, es una recta inclinada, o sea, bueno, en términos geométricos. En términos de funciones, es una función lineal. Identidad porque pasa por el origen, ¿ok? Que carece de ordenada, de punto de corte en la ordenada. Y si nos damos cuenta, en los ejes negativos, pues en X, ¿no es cierto? Toma todos los valores de los valores negativos en el eje X y después llega a un punto cero y nuevamente la gráfica sigue hacia arriba, tomando los valores ahora positivos del eje X. ¿Ok? Entonces, como toma los negativos en el eje X y los positivos también, significa que el dominio está en todos los reales. ¿Ok? Y lo mismo sucede con la gráfica en Y. ¿Sí? Si nos damos cuenta, bajamos más, nos alejamos más, pues más negativos van a sumar. Más valores mucho más pequeños, ¿no? Los negativos y después pasa por cero y se va hacia arriba con los positivos en el eje Y. Entonces, aquí sería todos los reales también en el eje Y, ¿sí? Que sería el rango. Bien. Esto es sencillito de determinar en una función que es lineal, ¿no es cierto? Porque ya sabemos que la función lineal, ya lo hicimos de forma analítica, tanto el dominio como el rango de esa función, pues son todos los reales, ¿no es cierto? En toda función lineal, dominio y rango son todos los reales. Bien, esta es una función identidad. Ahora, si es que yo le agrego más 2, ¿cierto? Principio técnica de graficación de funciones, pues yo puedo hacer que suba más 2 unidades en f de x, entonces aquí ya voy a tener una ordenada, ¿no es cierto? Se desplace 2 unidades hacia arriba la función y ahí va a estar, ¿sí? Nos acercamos un poquito más, vamos a acercarnos más, ¿sí? Y aquí está. Se corta en este puntito, ¿no es cierto?
Nuevamente, ¿cuál es el dominio y rango de esta función? Sigue siendo todos los reales. Exacto. Sigue siendo todos los reales, no ha cambiado nada. Sigue siendo los reales en el dominio y sigue siendo todos los reales en el rango. ¿Qué es lo que cambió? Que ahora la función lineal ya no es una función lineal identidad porque no pasa por el origen, ahora es una función lineal afín porque tiene punto de corte ordenada, ¿no es cierto? Y recordemos que la función lineal tiene como forma canónica y igual a mx más b. M hace referencia a la pendiente, que es 5, y B hace referencia a la ordenada, que se corta en un punto en el eje horizontal, en el eje vertical, ¿no? En el eje vertical, que sería más 2. En este caso, aquí está el punto de corte en el eje vertical. Nada más. Ahora ya no pasa por el origen. Eso es todo. Pero sigue siendo una función lineal. Y el dominio, si nos damos cuenta, sigue tomando valores negativos, porque la gráfica está aquí, y también sigue tomando valores positivos, porque la gráfica sigue hacia arriba. Entonces, la gráfica sigue teniendo el dominio en todos los reales y en la horizontal y en la vertical también, ¿sí? Porque pasa por los negativos, pasa también por el 2 y pasa por todos los positivos en la parte de arriba del eje vertical. Entonces, también son todos los reales en esta función. Bueno, no hay mayor problema en la función lineal, ¿ok? Ya, supongamos que ya no es una función lineal, voy a poner una función cuadrática, sea que tenga x cuadrado, que sea de grado 2, ¿sí? F de x igual a x cuadrado. Ya, esta es una función cuadrática, ¿no es cierto? X cuadrado. Bueno, en este caso, la regla de correspondencia, ¿no? La gráfica de la función, asumiendo de que ya tenemos su dominio y rango, quedaría de esta forma. Pregunta, ¿cuál es el dominio de esta función? El dominio es todos los reales y sería el rango solo positivos. Exacto, muy bien. El dominio serían todos los reales, ¿no es cierto? Mientras más, si nos acercamos más, vemos valores mucho más pequeños, ¿sí? La gráfica tiene muchos más pequeñitos valores, pero tiene los negativos y tiene los positivos, ¿ok? Ya, en ese no hay problema. Mientras más me distancio, también más me alejo, pues noto que la gráfica, aunque parezca que se sigue cerrando, pues es lógico que se va a seguir cerrando mientras más me alejo. Pero en realidad lo que está sucediendo es que los valores que está tomando crece, tiene una apertura, pero es muy pequeña, ya que los valores que representan son bastante grandes, ¿cierto? Aquí en este caso en el eje X, ¿sí? No significa que se va haciendo más chiquitita y los valores que tengo en el eje X, pues ya dejo de considerarlos, no. Tiende a ser, la parábola tiende a abrirse, ¿sí? Tanto en el eje negativo como en el eje positivo, en el eje horizontal. Entonces, recordemos que la función cuadrática, toda función cuadrática que tiene x cuadrado, toda función cuadrática, el dominio son todos los reales, ¿no? Todos los reales. ¿Ok? El dominio son todos los reales. Y el rango, si nos damos cuenta, esta función empieza desde este punto, que es un extremo, es un punto, bueno, la parábola siempre va a tener puntos vértice y que va a ser punto estacionario para este caso. Entonces, ese puntito me puede dar el inicio de la parábola o el punto extremo hacia el eje vertical, ¿ok? Entonces, empieza desde cero y toma los valores, como nos damos cuenta, la gráfica va hacia arriba. Entonces, mientras más me alejo, pues veo que va hacia arriba, hacia los valores infinitos positivos, ¿sí? Entonces, el dominio son todos los reales, pero el rango empieza desde cero y son todos los reales positivos, ¿ok? Son todos los reales positivos. O puedo poner que son todos los reales mayores e iguales que cero.
O sea que el 0 es incluido. Si lo escribo como intervalo, me va a quedar el 0 incluido, coma, el más infinito. Porque empieza desde 0, está incluido el 0 y tiende al más infinito, a los valores positivos en el eje vertical, ¿no es cierto? Entonces, así puedo definir una función, ¿no es cierto? Ya tengo el dominio, son todos los reales, y el rango empieza desde 0, 0 incluido, hasta el más infinito. O los reales positivos, o los reales mayores o iguales que 0, porque empieza desde 0. Y mayores que 0, pues obviamente 0,01, 0,02, todos esos valores que son pequeñitos, que pertenecen al conjunto de los reales. Y nuevamente 2, 4 y así sucesivamente los números mayores que 0. ¿Ok? En esta no hay mucho problema, ¿no es cierto? Los reales positivos en el rango. El dominio son todos los reales, ¿ya? Muy bien. ¿Qué pasa si yo le desplazo 3 unidades hacia arriba, ¿no es cierto? X cuadrado más 3. Si le agrego el más 3, estoy desplazando, técnica de desplazamiento de funciones, se desplaza 3 unidades hacia arriba. ¿Ok? Aquí, ¿qué cambió? ¿Cuál sería el dominio de esta función? Seguiría siendo todos los reales. Muy bien, seguiría siendo todos los reales. ¿Y el rango? Desde el punto de, o sea, sería desde, ¿cómo se dice? Desde 3 a más infinito. Exacto. Sería desde 3, ¿sí? Porque si vemos aquí, 0 vale en X, 3 vale cuando vale 0 en X, ¿no es cierto? Esta es la imagen. Vale 3, ¿no es cierto? Porque agregué que se vale desde el... Empieza desde 3 hasta el más infinito, ¿no es cierto? Ya, entonces, nuevamente, empieza desde 3, ¿sí? Antes empezaba desde 0 hasta el más infinito. Ahora, como me he desplazado, la gráfica empieza desde este puntito 3 y se va hacia arriba, hacia el más infinito. ¿Cómo lo escribo el rango? El rango lo puedo escribir como los reales mayores o iguales que 3, ¿sí? Una forma de escribir. Otra forma de escribir sería desde el 3 incluido, ¿sí? Con el símbolo del corchete, coma hasta el más infinito, ¿sí? Entonces, esas son formas de escribir. Generalmente se utiliza más la de intervalo o de una forma resumida, pues los reales mayores o iguales que 3. Bien, ¿qué pasaría si ahora no es esta positiva, sino que pongamos una reflexión que es negativa y se va hacia abajo? ¿Ok? ¿Cuál sería el dominio de esta función? Y el rango. Ya, como le dice el compañero, el dominio sigue siendo todos los reales. ¿Ok? El dominio sigue siendo todos los reales. Eso no ha cambiado. Pero el rango, si nos damos cuenta, empieza desde 3, ¿no es cierto? Y la gráfica va hacia abajo. Nos fijamos en el eje vertical desde el 3 y se va hacia abajo y después están todos los valores negativos. Lo puedo escribir como los reales menores o iguales a 3, ¿no es cierto? Todos los reales menores o iguales a 3 o como intervalo desde el 3 incluido hasta el menos infinito, ¿sí? Porque se va hacia abajo la gráfica. Ok, bueno, ahora vamos a poner el otro signo negativo aquí. Vamos a hacer un desplazamiento hacia abajo, que sería menos 3. Ok, la gráfica se fue hacia abajo. Y aquí nuevamente, ya sabemos, el dominio está en todos los reales, igual, ¿no es cierto? Porque vemos aquí están aquí están los negativos, aquí están los negativos de la función. Aquí están los positivos, aquí están los positivos de la función, ¿ok? Y
El rango empieza desde este punto y se va hacia abajo. Pregunta, ¿cuál sería el rango en esta función? Números menores a -3 hasta el negativo infinito. Exacto, ¿sí? Puedo escribirlo de dos formas. Los reales menores iguales que -3 o como intervalo desde el -3 incluido, coma, hasta el menos infinito, ¿sí? Nada complicado. Ya, bueno, eso cuando son funciones cuadráticas no hay mayor problema, ¿no es cierto? Cuando son funciones cuadráticas no hay inconveniente. Vamos a poner otro tipo de función. Vamos a poner una función raíz, ¿ok? Esta es una función raíz, raíz de x, ¿sí? Ya. Ahora, ¿cuál sería el dominio de esta función? Ahí está la función raíz. El dominio serían los positivos, ¿Y el rango? todos los, todos los reales. Ok, ya. A ver, vamos a ver eso. Ya. Mi compañero dice que el dominio serían todos los reales positivos y el rango todos los reales. Bueno, si nos damos cuenta, aquí la gráfica empieza desde este puntito del origen, 0, y se va y toma todos los reales, los valores de x solamente positivos. Primero, ¿por qué solo toma los valores positivos? Si esto es una Porque raíz. no puede haber una raíz negativa, raíz Exacto. cuadrada negativa. No puedo tener una raíz par de un número negativo si estoy representando en una gráfica de funciones de reales en reales. ¿Ok? Entonces, no puedo tener una raíz par negativa. Por lo tanto, x, que es la variable independiente, no puede tomar valores negativos, ¿no es cierto? Solo debe tomar valores positivos. Entonces, por eso es que aquí en la gráfica, si nos fijamos en el eje horizontal, no toma ningún valor negativo, ¿sí? Porque es raíz de x. No puedo tomar -1, -5, porque empieza desde cero. No puedo tomar raíz de cero si hay, ¿no es cierto? Y voy poniendo los positivos, raíz de 1, 1, raíz de 2, 1,4, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de estos valores sí puede tomar porque es una raíz par, entonces no puedo tomar valores negativos. Bien, primero, ¿no es cierto? Entonces, el dominio está en todos los reales. Pero fijémonos en la gráfica. La gráfica, el dominio está en todos los reales, en el eje horizontal. Y ahora en el eje vertical, ¿estará en todos los reales? Solo viendo la gráfica. Miren, si la gráfica está en el primer cuadrante, no está en todos los reales, ¿no es cierto? Sería solo positivos. Exacto, sería solo los reales positivos. Entonces, tanto el dominio como el rango en esta función, yo tengo que son solo los reales positivos, ¿ok? Si nos damos cuenta, empieza desde aquí, x puede tomar solo valores positivos, por lo tanto, la imagen va a ser solo valores positivos, porque x no puede tomar los negativos, ¿no es cierto? X solo puede tomar positivos y la imagen, pues como resultado de haber tomado solo positivos, la imagen también van a ser solo positivos, ¿sí? Bien, entonces el dominio yo lo puedo escribir como los reales mayores o iguales que 4, esa es una forma, o puedo escribirlo también como intervalo, eh, los reales positivos, o como intervalo sería el cero incluido hasta el más infinito en el dominio y en el rango, ¿no? Las tres sirven para el dominio y el rango. En el rango es exactamente igual. Yo puedo poner los reales mayores o iguales que cero o los reales positivos o como intervalo el cero incluido hasta el más infinito, porque va hacia arriba la función. Si se dan cuenta, tiene un orden creciente esta función. Va en esta dirección, pero va hacia arriba. O sea que va a ir subiendo cada vez más y
pues lógicamente va hacia el eje horizontal, ¿no es cierto? Bien, un inconveniente que suelen cometer algunos cuando sacan la tablita de valores de esa función. Si yo pongo 3 puntos tabla de valores, por defecto sabe salir esto, menos 2 y 2. Bueno, le suelen dar OK. Entonces aquí X está menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, por el paso que puse que va de 1 en 1. Pero aquí yo estoy diciendo que vale menos 2. Y aquí la función me dice, me pone una incógnita de que, ¿qué estás pidiendo, no? ¿Por qué me sale la incógnita? Porque ya dije que X no puede tomar valores negativos. Entonces, en la tablita de valores es lógico que yo no puedo poner menos 2 y menos 1 porque son negativos. Raíz de menos 2, raíz cuadrada de menos 2, raíz cuadrada de menos 1, me pone la incógnita porque me dice, ¿y cuál par ordenado es ese en los reales? ¿Existe acaso? Entonces, el propio programa me pone eso, ¿no? No sé lo que me estás pidiendo. Pero lógico, si empieza desde 0, raíz de 0 es 0. ¿Sí? Raíz de 1 es 1. Y raíz de 2, 1,41. Bueno, ese es un irracional, ¿no es cierto? Entonces, debería poner en la tablita que empieza desde 0 y va hasta 2. Aquí se puede editar. Puedo poner aquí que empieza desde 0, no empieza desde 2. Y bueno, y sabemos que tiende a los positivos en el eje X, así que puedo poner hasta 10 o hasta cualquier valor, ¿no? Solo positivos. ¿Ok? Bien, en ese no hay mayor problema en esta función, ¿no es cierto? Y ya está. Entonces, ojo con esta, raíz cuadrada de X son todos los reales positivos, tanto el dominio y el rango. Ya, pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le desplazo? Voy a desplazarle un desplazamiento interno menos 2. Ok, vamos a ver aquí, menos 2. Eso sería un desplazamiento hacia la derecha, ¿no es cierto? Bueno, pongamos menos 4 ya. 4 unidades, C unidades hacia la derecha. Entonces me desplazo hacia la derecha. Y la gráfica ahora empieza desde acá. ¿Sí? Pregunta, ¿cuál sería el dominio y rango de esta función? Bueno, de esta regla de correspondencia que ya he cambiado, ¿no? Antes era raíz de X, desplacé 4 unidades hacia la derecha y me queda raíz de X menos 4. ¿Cuál es el dominio y rango de esta función viendo la gráfica? Viendo la gráfica sería dominio de 4 a infinito positivo y el rango positivos, pero también podría, o sea, en la gráfica serían solo los positivos. Eso, muy bien. El dominio sería los reales mayores iguales que 4 y el rango sigue siendo los reales positivos, los reales mayores iguales que 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me he desplazado. Ahora ya la gráfica, si ustedes se dan cuenta, ya no empieza desde el origen, empieza desde el punto 4, desde 4 en X. ¿Sí? Cuando vale 4 en X, Y vale 0. Y es lógico, ¿no es cierto? X vale 4 menos 4, eso es 0. Raíz de 0 es 0. Por lo tanto, la imagen es 0. Cuando vale X 4, aquí debe estar en la tablita de valores, cuando vale X 4, Y vale 0. Y noten los puntitos que eran anteriores. Cuando vale 0, me pone incógnita. Cuando vale 1, me pone incógnita. Cuando vale 2 y 3, me pone incógnita. ¿Por qué? Porque la función ahora es X menos 4. ¿Qué pasa si vale 0? 0 menos 4 me quedaría una raíz negativa. Entonces, por eso me pone la incógnita. Pero esta raíz no puedo expresarla, ¿no es cierto? O 1 menos 4, eso es menos 3. También es negativa. 2 menos 4 es menos 2. Y 3 menos 4 es menos 1. Raíz de menos 1 también es una raíz par negativa. Entonces no puede representarla aquí, ¿no es cierto? Entonces, pero cuando vale 4, es así que puedo representar. Entonces, si nos damos cuenta aquí, empieza desde 4 la gráfica. Cuando vale 4, la imagen vale 0. El dominio sería, como empieza desde este punto y se va hacia la derecha,
sería todos los reales mayores o iguales que 4, ¿no es cierto? El dominio. O lo puedo escribir en forma de intervalo, desde el 4 incluido hasta el más infinito, ¿no es cierto? Y el rango sigue estando en el punto 0. Si nos damos cuenta aquí, la imagen es 0. Entonces sigue estando en el punto 0, en el eje vertical. Sigue estando en el punto 0, entonces sería el rango, sería todos los reales mayores o iguales que 4. Mayores o iguales que 0, perdón. El rango, todos los reales mayores o iguales que 0. O, escrito como intervalo, los reales positivos, escrito como intervalo, sería el 0 incluido hasta el más infinito. ¿Ok? Una forma de comprobar, pueden utilizar el Wolfram Alpha que yo les di ese enlace también que podemos utilizar, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo puedo escribir, se tiene que escribir en inglés, domain of f de x, ¿no es cierto? Voy a poner sqrt, es para escribir la raíz, ¿no? Sqrt, raíz de x menos 4 está, ¿no es cierto? Entonces, una vez escrito eso, pues me va a sacar el dominio, ¿cierto? Me dice, interpretación de entrada es f de x, la raíz de x menos 4. Y aquí me dice, como resultado, son los reales, x que pertenece al conjunto de los reales, siempre que sean mayores o iguales que 4, ¿ok? Asumiendo de que es una función de real en real, es lógico, ¿no? Ese es el dominio. Más abajito está el rango y aquí está. El rango son las imágenes que pertenecen a todos los reales y dice que el rango son los valores mayores iguales que 0, ¿sí? Y abajo está la representación gráfica de la función. ¿Sí? Ahí está la gráfica y empieza desde 4 y se va hacia el más infinito positivo. ¿Ok? Bien, entonces aquí también pueden utilizar para ver los dominios y rangos de una función. ¿No es cierto? Bien, la misma gráfica, esta misma función, vamos a ponerla, ya no la voy a desplazar, la voy a hacer una reflexión, ¿ok? Vamos a poner aquí, esto es igual a la raíz de x. Bien, ya esa era la función inicial, ¿cierto? La función origen. Ahora le voy a poner como menos, una reflexión aquí, un negativo, me queda raíz de menos x. ¿Y qué pasó? ¿Cuál sería el dominio para esta regla de correspondencia? Y el rango. ¿Cuál sería el dominio aquí? Viendo la gráfica. Bueno, sería, no, en el rango sería los positivos. Exacto. Solo en el dominio los negativos. Muy bien. Eso sí sería. ¿Ya? El dominio de esta función, que es raíz de menos x, sería los valores de x ahora ya no puede tomar los positivos, si se dan cuenta, porque es menos x. Si yo tomo como x igual a 2, va a ser raíz de menos 2. Entonces, x no puede tomar ningún valor positivo ahora. Debe tomar solamente los valores negativos porque por ley de signos se va a eliminar. Menos por menos va a cambiar, va a ser positivo. Y ahí sí voy a tener raíces positivas, ¿no es cierto? Entonces aquí, por eso es que el dominio me sale que ahora el dominio son todos los reales, ¿sí? Me fijo en la horizontal, empieza desde el punto 0 y se va a todos los valores negativos. Ahora el dominio ya cambió. Ahora el dominio ya no son todos los reales positivos. Puedo poner como todos los reales negativos. O puedo poner como los reales menores iguales que 0, ¿verdad? Los reales menores iguales que 0, porque empieza desde 0 y se va a todos los valores negativos. Los valores menores iguales que 0. O como intervalo puedo poner el 0 incluido hasta el menos infinito, porque tiende a los negativos. ¿Ok? Y el dominio
si se dan cuenta, el dominio sigue siendo los valores positivos porque la gráfica va hacia arriba. Y es lógico. Supongamos que tomamos en X el valor de menos 4. Aquí en X va a valer menos 4. Menos por menos va a ser más. Y ahí voy a tener una raíz positiva. Entonces la raíz de 4 vale 2. Cuando vale menos 4, esto tiene que valer 2. ¿Sí? Y ahí está. Cuando vale menos 4, esto tiene que valer 2 positivo. Entonces el eje Y, que es el rango, sigue siendo los reales positivos. O escrito como reales mayores o iguales que 0. O como intervalo, el 0 incluido hasta el más infinito. ¿Ok? Bueno, podemos comprobar un poquito eso con el Wolfram, ¿no es cierto? Voy a poner aquí menos, voy a borrar ese menos 4 y voy a determinar ese dominio, ¿no es cierto? Bien, la interpretación es f de x igual a la raíz de menos x, ¿no es cierto? La interpretación de la entrada. El resultado van a ser todos los reales menores iguales que 0, ¿sí? X va a tomar los valores menores iguales que 0. Y ya sabemos por qué, ¿no es cierto? Que no puede ser un positivo porque va a quedar una raíz negativa. Y el rango sigue siendo todos los reales mayores iguales que 0. La imagen van a ser todos los valores de los reales positivos. ¿Ok? Bien. Eso en cuanto a una reflexión aquí. Ya, pero supongamos que es una reflexión así, ¿no es cierto? Pongo menos la raíz. X, nuevamente, sigue siendo los valores positivos porque no, aquí ya no puedo tomar los negativos y la imagen me va a salir negativos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería aquí el dominio de esta nueva regla de correspondencia? ¿Cuál sería el dominio? ¿Y cuál sería el rango? Bien, entonces, los valores de aquí sería el dominio, tal y como dice la compañera, serían los positivos porque X no puede tomar valores negativos y aquí tengo la raíz de X, ¿no es cierto? El menos está fuera, es menos raíz de X, raíz cuadrada de X. Entonces, X debe tomar valores positivos. El dominio serían todos los valores positivos, si vemos en la gráfica, y el rango serían los valores negativos. Y es lógico, porque el signo está fuera. Entonces significa que si yo tengo por aquí un 4, ¿no es cierto? Un 4, la raíz de 4 es 2, ¿sí? Pero el signo está fuera, entonces me va a quedar como resultado menos 2, ¿sí? Entonces el dominio en esta función son todos los reales positivos, o puedo poner como los reales mayores iguales que 0, y el rango serían todos los reales negativos, o puedo poner como los reales menores iguales que 0, porque va a ir hacia abajo la gráfica, ¿no es cierto? O escrito como intervalo, el 0 incluido hasta el menos infinito. Y en el dominio, escrito como intervalo, el 0 hasta el más infinito. ¿Ok? Eso en cuanto a la reflexión. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una raíz negativa? ¿Sí? Una reflexión de una raíz negativa. Y me queda la siguiente gráfica. ¿Ok? Ahora me quedó esta. Vamos a preguntar a un estudiante. A Jonathan. ¿Cuál sería el dominio y el rango de esta función? Listen. A ver, pensándole un poquito. X ya no puede tomar valores positivos, ¿cierto? Porque si toma positivos me va a quedar una raíz par negativa. Primera Sí. parte. Entonces serían los negativos. Eso. Serían los negativos, ¿sí? Puede tomar solo los negativos. Y aquí está en la gráfica. Empieza desde 0 y toma solo los valores negativos. Entonces, el dominio sería
Igual todos los negativos. Los reales negativos. O puedo poner como los reales menores iguales que cero. ¿Sí? ¿Y cuál sería el rango? Sería lo mismo. Exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Sí? Porque antecede aquí en la raíz el signo negativo. Entonces, si yo tengo, por decir, x vale menos 4, ¿sí? Tal y como está aquí. Menos por menos me da más y me va a quedar la raíz de 4. Y la raíz de 4 es 2. Debería estar acá arriba, pero como el signo está antes del radical, significa que el resultado va a ser menos 2. Y por eso en este punto me queda menos 2. ¿Sí? Raíz de menos 4 menos raíz de menos 4 es menos 2. ¿Sí? Por el signo que antecede. Entonces aquí el dominio y el rango es exactamente igual, que yo tengo todos los reales menores iguales que 0, porque va hacia abajo. Va hacia la izquierda son los valores negativos. Va hacia abajo son los valores negativos. ¿Ok? Ya. A ver, entonces la función trigonométrica f de x igual a seno de x. X puede tomar los valores, si nos damos cuenta, viene de menos infinito y continúa hasta el más infinito. ¿Ok? Pero la característica de esta función es que se comporta de forma periódica. En un punto llega a 0, luego llega a un punto máximo, un extremo, y después nuevamente llega a 0, luego llega a un punto mínimo, u otro extremo, y nuevamente llega a 0, ¿no es cierto? Entonces, la característica de esta función es que tiene periodicidad, ¿no es cierto? Que es periódica, que se repite ese ciclo, se repite. En un tramo se vuelve a repetir, se vuelve a repetir y se vuelve a repetir, dependiendo del valor de que tenga x. ¿Ok? Ya, pero generalmente esta gráfica no se utiliza mucho la numeración en los términos de los números naturales o enteros o reales incluso. Generalmente lo que se utiliza es en forma de radianes, ¿sí? X va a tomar los valores en radianes. Tampoco se utiliza en grados. Eso se utiliza más cuando es círculo trigonométrico para determinar, de acuerdo a sus grados, cuánto vale su equivalente en pi radianes. Pero en este caso, pues podemos cambiar esta gráfica, ¿sí? El eje X, le voy a cambiar para que se trabaje en unidades de radianes. Entonces me voy a propiedades, voy a eje X y aquí en unidad yo voy a trabajar aquí se puede trabajar con grados también, pero bueno, no es recomendable. La mayoría de libros o bueno, textos en matemáticas generalmente se trabaja con pi, ¿no? En el eje X. ¿Sí? La unidad sería pi, eso está en radianes y listo. Cerramos esto y ahora ya podemos ver en unidades de pi. ¿Ok? Entonces ahí ya está. Pi, 2pi, 3pi, etcétera. Ok, bueno, me gustaría que se cortara más a la mitad. Déjenme ver si es que se puede hacer eso. Distancia, unidad, intersección. No. Bueno, no hay problema. Ya. Ahora está en pi radianes, ¿no? Pero si nos damos cuenta, el dominio sigue viniendo desde el menos infinito hasta el más infinito. Pero, ¿qué pasa aquí con el rango? Pregunta. ¿Cuál es el dominio y rango de esta función trigonométrica seno de x? Dominic. Preguntemos a un compañero. Dominic, ¿cuál sería el dominio y rango de esa función trigonométrica? Pero dicen que aún estoy haciendo.
Aunque sea la del dominio. Ya preguntemos a alguien más. Ivo, Profe, ¿sí? el dominio serían todos los reales y el rango iría siendo el uno y menos uno. Excelente. Eso está bien. ¿Sí? Bien, John. Eso está muy bien. Sí. Ya les dije, ¿no es cierto? El dominio, si nos damos cuenta, la gráfica viene desde menos infinito y continúa de forma periódica hasta más infinito. Muy bien. Entonces el dominio son todos los reales, ¿sí? Son todos los reales. Y el rango también está excelente. Es de 1 a menos 1, porque si nos damos cuenta la gráfica, solamente crece, llega a un punto de 0, decrece, crece, decrece, crece, decrece, ¿no es cierto? Y los únicos límites son los extremos. Entonces, si nos damos cuenta solo en este tramo, ¿sí? Aquí vale menos 1. Ese es un extremo. No hay un extremo más grande que este, ¿no es cierto? Cuando vale menos 1.57, bueno, esa cifra infinitesimal vale menos 1 en Y, y esta es la imagen, ¿cierto? Ese es un extremo, o sea que ese es un mínimo para esta función. Y cuando vale este valor, que es positivo, 1,57, el mismo valor, pero positivo, también llega a un extremo que vale 1, ¿no es cierto? Y así se repite de forma periódica. Cuando vale pi, vale 0, y después nuevamente, cuando vale ese valor, vale menos 1, cuando vale ese otro valor, vale 1, y nuevamente llega a 3pi, vale 0, y otra vez llega a menos 1, llega a 1. Entonces, si se dan cuenta aquí, se repite de forma periódica, vale 1 menos 1, vale 1 menos 1, vale 1 menos 1. El rango de esta función son la parte de los extremos, porque solamente ahí se puede graficar esta función, ¿no es cierto? Entonces, el dominio de esta función son todos los reales y el rango de esta función es 1 y menos 1. ¿Cómo podemos poner esto? Como un intervalo cerrado, ¿no es cierto? Podemos poner con el 1 incluido hasta el menos 1 incluido, ¿sí? No están excluidos ninguno de los dos. De 1 a menos 1. Ese es el rango. ¿Ok? Bien. Característica importante de este, ¿sí? Ese valor que es 1,5707, bueno, ese valor infinitesimal es la mitad de pi. Si nos damos cuenta aquí, cada una de estas unidades vale pi, 2pi, 3pi, ¿no es cierto? Y si recordamos un poquito en la conversión, en la geometría euclidiana, pues utilizando el círculo trigonométrico, pi en radianes es equivalente a 180 grados, ¿ok? Pi radianes es equivalente a 180 grados. Entonces, si hablamos de grados, este pi, que vale 3,14, que ya sabemos que es un irracional, vale 180 grados. Cuando vale seno de 180 grados o seno de pi en radianes es igual a 0, ¿ok? Pero cuando vale la mitad, o sea que es pi medios, y la mitad de y pi medios, si saco el equivalente a grados, eso es 180 grados la mitad, y eso es 90 grados, ¿verdad? Entonces, cuando vale 90 grados, seno de 90 grados o seno de pi medios, llega a su extremo más alto. Vale 1, ¿ok? Vale 1. Y cuando vale de pi medios, ¿no es cierto? Cuando vale pi, vale 0. Seno de pi vale 0. Seno de pi medios vale 1. O seno de 90 grados, que es lo mismo su equivalente. Y cuando vale seno de 3 medios de pi, o 270 grados, pues vale menos 1. ¿Ok? Entonces, una característica importante aquí que se van a ir dando cuenta es que está incrementando una cierta cantidad más un medio. ¿Ok? Más un medio. Pi más un medio, esos 3 medios de pi. Y el comportamiento de la función es periódico. Significa que cuando vale la mitad de 180 o pi medios, llega a su pico más alto. Cuando vale de 180 más pi más
Sí, más pi medios, ¿no es cierto? Más un medio, llega a su pico más bajo. Y así nuevamente, si voy incrementando esa cantidad en pi medios, llega a su pico más alto, su pico más bajo, su pico más alto, pico más bajo, ¿no es cierto? Y lo mismo sucede cuando es negativo, porque el signo no se vuelve periódico. Cuando es signo negativo, pasa exactamente igual. Cuando vale menos 90 grados, ¿no es cierto? O cuando vale menos pi medios, vale menos 1, llega a otro extremo. Y cuando vale menos 3 pi medios, llega al otro extremo, que es el valor positivo, el extremo mayor, ¿no es cierto? Entonces, si nos damos cuenta del comportamiento de la función seno, pues un poquito se trabaja en geometría, bueno, trigonometría, ¿no? De las razones trigonométricas. Con el círculo trigonométrico nosotros podemos determinar en funciones cada uno de estos valores, ¿no? Bueno, y de ahí salen con productos, no con productos, con ángulos notables se puede determinar cada uno de los valores correspondientes a la función. Bien, entonces la función seno pues toma todos los valores, los reales, positivos, y en el dominio y en el rango, perdón, en el dominio son todos los reales, ¿no es cierto? Y en el rango solamente es 1 y menos 1, ¿ok? Bueno, eso podemos ver aquí también. Voy a poner aquí como función seno de x. ¿Sí? Seno de x. Una vez determinada la función seno de x, aquí me dice la entrada es sin, ¿sí? Está en inglés. Entonces son todos los reales, ¿no es cierto? El dominio son todos los reales y el rango es los valores de menos 1 a 1. Bueno, obviamente son incluidos, ¿no? Aquí le pone como los valores. La función puede tomar todos los valores mayores que menos 1 y menores que 1. Mayores, mayor igual que menos 1 y menor igual que 1. Pero igual sigue siendo un intervalo, ¿no? Yo prefiero ponerle en intervalo de 1 a menos 1. ¿Ok? Bien, vamos a ver otra función trigonométrica. Vamos a ver la función coseno. Vamos a eliminar esta. Bueno, aquí mismo vamos a poner función coseno, ¿ok? De x. Se me borró. Coseno de x. Ya. Listo. Esa es la función coseno. Bien, si nos damos cuenta, es muy parecida a la función seno. La diferencia aquí, por ejemplo, seno de 0 era 0. Pero aquí coseno de 0 llega a su pico más alto, es 1. ¿Sí? Coseno de pi medios, que eso era de 90 grados o de 1,57, vale 0. Coseno de pi, que es coseno de 180, llega a su extremo, que es menos 1. Aquí, coseno de 3 medios de pi vale 0 y coseno de 2pi vale 1. Entonces, si nos damos cuenta aquí, en cada fracción, en cada valor que tiene pi, llega a sus extremos. Cuando vale pi vale menos 1, cuando vale 2pi vale 1, cuando vale 3pi vale menos 1, cuando vale 4 vale 1 y así sucesivamente de forma periódica. ¿Ok? Pregunta, ¿cuál es el dominio y rango de esta función? El dominio serían todos los reales. Ya, ¿y el rango? Menos 1 y 1. Exacto. Igualita que la función seno, ¿no? El dominio son todos los reales y el rango sigue siendo 1 y menos 1 porque son sus extremos, ¿ok? Son los valores en radianes que puede tomar esta función. No puede tomar más, ¿ok? Profe, yo no entiendo cómo saca el rango. O sea, el dominio sí sé qué es, pero el rango no El entiendo. rango en la gráfica tienen que verificar cómo está la función en el eje horizontal, en el eje vertical, perdón. El dominio es en el eje horizontal, solo observando, y el rango es en el eje vertical. Entonces, si tú te das cuenta, la gráfica
sube y baja, pero no pasa de 1 y menos 1. ¿Sí? No pasa de 1 y menos 1. Esos son extremos. Mira, aquí está el punto extremo. Este es menos 1. Este es otro punto, es 1. Vemos en el eje vertical. Y en el eje vertical nos damos cuenta de que la gráfica no pasa de esos 2 puntos. ¿Sí? Por lo tanto, el rango es de 1 a menos 1. O sea, solo sería que, digamos, lo que se está haciendo, digamos, la línea o lo que hay, o sea, solo lo que pasa, eso, o sea, de lo que está arriba, de los números positivos hasta el número negativo, y de ahí se saca de los dos, el Sí. rango. Ya. Bueno, ya expliqué en esta parte del coseno. A ver, vamos a ver de una función tradicional, vamos a poner de una función, supongamos que es de raíz de x, ya. Bueno, lo que ya había explicado. A ver, ya. Ahí. A ver, Sara. ¿Cuál sería aquí el dominio? Nos fijamos en la gráfica. Empieza desde 0. ¿Y dónde está graficada? ¿En qué eje está? ¿En qué parte del eje positivo, no es cierto? En el eje X. ¿En qué parte está graficada? ¿En el eje negativo o en el eje positivo? En el eje positivo. En el eje positivo sería desde 0 y Hasta el terminaría más hasta infinito. infinito. Eso. Ese es el dominio. Ahora, si te fijas ahora en la vertical, ¿cuál sería el rango? O sea, lo que está así, ¿no es cierto? Vertical. A ver, la función tangente de x, característica de las razones trigonométricas. Una razón, bueno, de las fundamentales sería que la tangente es igual a seno de x sobre coseno de x, ¿ok? Por eso tiene esta forma. Entonces, si recordamos un poquito la función seno que acabamos de explicar, cuando vale 0, x, ¿no es cierto? 0 grados o 0 radianes, cuando vale 0, en x, seno vale 0, ¿ok? Seno de x, seno de 0 es 0. Entonces la imagen es 0. Y cuando vale coseno, vale 1, ¿no es cierto? Coseno de 0 es 1. Y como la tangente parte de una razón de que es seno sobre coseno, me quedaría 0 sobre 1. Y 0 sobre 1 es igual a 0, ¿verdad? 0 sobre 1 es igual a 0. Por lo tanto, ese puntito es 0. ¿Ok? Aquí no hay mayor conflicto. ¿No es cierto? Ya, pero ¿qué pasa cuando vale pi medios? ¿Qué pasaba con seno cuando vale pi medios? Cuando vale pi medios, llega a su pico más alto, ¿verdad? Cuando vale pi medios, llega a su pico más alto el seno. Entonces significa que seno de 90 grados valía 1. Pero ¿qué pasa con el coseno? Cuando vale coseno pi medios, o sea, cuando es 90 grados, coseno de 90 grados, eso valía 0. Entonces significa que yo iba a tener 1 sobre 0. Y 1 sobre 0, eso es indefinido, ¿verdad? Porque no puedo tener divisiones para 0. Y como es indefinido, entonces yo no puedo poner aquí ese punto, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa entonces en ese punto? Cuando vale pi medios, significa que esas son asíntotas para la tangente, porque cada vez que el coseno iba incrementando en pi medios, cada vez que iba incrementando en pi medios, obviamente después de la unidad, iba a tener el valor de 0, ¿verdad? Entonces, como la tangente en razones trigonométricas es seno sobre coseno, yo voy a tener esos valores sobre 0. Por lo tanto, voy a tener ahí ciertas cantidades indefinidas. Entonces, significa que voy a tener un montón de asíntotas que nunca van a llegar a topar esos puntos, ¿no es cierto? Aquí vamos a graficar una asíntota.
Voy a graficar aquí. Por ejemplo, voy a poner que x es igual a pi medios. Vamos a ver. Pi medios. ¿Ya? Ahí está. Y lo mismo pasa cuando son valores negativos, ¿no? Entonces, esta sería seno de pi medios. ¿Sí? Y se va a repetir en cada una de estas. Después de cuando vale pi, vale coseno de 3 medios de pi, ¿no es cierto? Y así sucesivamente cuando vaya incrementando de cada unidad. Va a estar una asíntota aquí, acá, y lo mismo para cada valor negativo, ¿no? Son asíntotas para esta función. Bien. Pregunta. Es lógico que el rango de esta función son todos los reales, porque si nos damos cuenta, viene desde el menos infinito y se va hacia arriba, sube todo y se va hacia arriba hasta el más infinito. ¿Ok? Eso es lógico.